O Carballiño convértese esta fin de semana nun lugar de paso para un número importante de deportistas que veñen a competir no Campeonato de Karate Infantil de Ourense. Esta fin de semana celébrase o Campeonato Infantil de Karate en Ourense. O Carballiño será un dos municipios que albergará os preto de 700 deportistas que se dan cita neste evento, algúns deles hospedados no apartahotel Arenteiro, entre outros, procedentes de diversas zonas de España como a de Tarragona. O pabillón dos Remedios acollerá as competicións divididas entre as categorías Benxamín, Alevín, Infantil e Xuvenil con rapaces de entre os 7 e os 13 anos. Bueno, se presenta de una manera exitosa seguro, puesto que es el primer campeonato infantil después de todo el confinamiento estatal que hemos tenido, ¿no?, en toda España. Entonces, éxito seguro está presentado aquí en Ourense en esta ocasión, ¿no? Bueno, los chiquillos están con mucha ilusión, muchas ganas y con ganas de demostrar todo lo que han aprendido, incluso trabajando online durante esta pandemia. Sí, totalmente diferente, totalmente novedoso para todos los karatecas, igual que para muchos deportes que han tenido que continuar de una manera u otra practicando el deporte o en casa o según la comunidad hemos tenido más restricciones. Nosotros en Cataluña, por ejemplo, hemos tenido muchísimas limitaciones y que estén aquí los chicos, por eso para los míos precisamente es un éxito. La selección catalana creo que eran unos casi 40 competidores que han traído para competir en este campeonato de España. Y yo desde mi club hemos traído, formando parte de la selección, 4 alumnos entre 8 y 12 años. Este último ano foi complicado para os adestramentos, que se comezaron a facer de xeito online para poder volver ao tapiz. Poder estar hoxe aquí é para todos eles un logro. Mira, se presenta con mucho optimismo porque estamos de nuevo en el tatami, que no es poco, ¿no?, después de todo lo que pasamos todos. Yo creo que esto es para nosotros una fiesta. Y luego nosotros trajimos unos 30 deportistas en kata y en kumite. Bueno, Galicia nos queda relativamente cerca, somos casi hermanos. Muchas limitaciones porque efectivamente salimos de esa pandemia tan complicada y de ese confinamiento y fue una vuelta pues a las clases presenciales. Veníamos de trabajarlo todo online, por vídeos, y que en cada gimnasio se hacía cada uno lo que podía, ¿no? Pero no solo los asturianos, fue una cosa general. Y yo creo que la medalla de oro ya la tenemos todos por estar aquí, ¿no? Os máis pequenos, os protagonistas da xornada, amosáronse entusiasmados de poder participar en campeonatos deste calibre. Bueno, lo que queremos siempre venimos a ganar, pero también a aprender. O se gana o no se gana, nunca se pierde. Y bueno, imagino que pues además de competir también hacéis muchos amigos, estáis aquí reunidos de todas partes de España. ¿Cómo son los campeonatos para los más pequeños? Bueno, sí, hay mucha gente, pero para los más pequeños no están tan acostumbrados. El año no ha sido el mejor de todos, ya el parón por coronavirus. Quería que llegue este momento, ya que se ha parado la competición durante mucho tiempo y estoy encantado de estar aquí. Y bueno, ¿qué esperas? ¿Ganar? ¿Cómo se presentan los oponentes? La verdad es que no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Confío en mí mismo, sé que se puede sacar una medalla, también no se puede, pero veremos. Y bueno, supongo que además de competir también se hacen muchos amigos en estas competiciones, ¿no? Sí, he hecho más de los amigos que hice de distintas partes de España, tanto en los campeonatos más fáciles. Aquí me puedo encontrar a mucha gente que ya llevo conociendo casi años. Estes campeonatos, ademais da competición dos máis pequenos, buscan manter viva a importancia do karate para que siga sendo xogo olímpico nos Xogos Olímpicos de Toquio 2020.